Muy buenos días, querida comunidad. El día de hoy vamos a ver eh, el esquema tanto de fuerza como de control para un tablero eléctrico y simulado en cada décimo para un arranque estrella triángulo de un motor trifásico. Vamos a explicar un poquito en qué consiste el arranque estrella triángulo. Normalmente los motores vienen con una caja de bornes dispuestos de esta forma, en donde cada bobina de las tres distintas fases de un motor trifásico tienen esta conexión U1, U2, B1, B2, W1, W2 y acá estaría, por ejemplo, estos bornes W1, W2, U1, U2, B1, B2 y acá nos indican que según este diagrama de estrella se tendría que unir el final de todas las bobinas, o sea, W2, U2 y B2, tal como está aquí en la conexión estrella, para realizar un arranque un poco más suave. Más suave, estamos hablando de que se puede reducir la intensidad de las bobinas en un 73%, en 1.73 veces. Es decir, yo alimentando desde la fase R y S con el mismo voltaje, es decir, por ejemplo, 220 voltios, yo reduzco el voltaje en cada una de las bobinas porque se ve repartido entre esta bobina y esta bobina de acá, por ejemplo. Y por ende, la intensidad en cada una de las bobinas se va a ver reducida. Esto ayuda a reducir el par motor. Se usa este arranque estrella como una velocidad más baja para romper la inercia de estos motores y evitar sobre todo corrientes de arranque que pueden superar 5 veces la corriente nominal si la hiciéramos de forma con el esquema triángulo. Entonces, en la caja de bornes, cuando nosotros hay unas chapitas que están aquí dispuestas, las desmontamos y hacemos una unión de entre W1, U2 y B2, W2, perdón, U2 y B2, se logra esta conexión estrella que sería una primera velocidad para el arranque del motor. Una vez que el motor ha logrado vencer la inercia y ha logrado su velocidad nominal, luego de un cierto tiempo, que puede ser, por ejemplo, en dependencia de la aplicación, unos 6, 7 segundos, se haría la conexión triángulo. Entonces, para la conexión triángulo, se dice que se tiene que unir los bornes U1 con W2, U1 y con W2, tal como está en este esquema. Aquí U1 con W2, B1 con U2, B1 con U2 y W1 con W2. W1 con W2 se unen. Esto se lo haría de forma manual, pero lo que nosotros queremos hacer es que se lo haga de forma automática utilizando contactores. Entonces, para eso tenemos que hacer un diagrama de fuerza y a la vez un diagrama de control en nuestro tablero de control. Entonces, para eso vamos a utilizar Cadecimo y vamos a empezar. Para este caso necesitamos tres contactores. Empezaremos con la alimentación trifásica, las tres fases. Para proteger el circuito utilizaremos un disyuntor trifásico, el cual lo vamos a conectar de una vez a los bornes 1, 3 y 5. Utilizaremos tres contactores trifásicos de fuerza y los vamos a denominar KM1, este de acá KM2, este de acá KM3 respectivamente. Para un arranque de un motor de forma estrella triángulo necesitamos tres contactores.
no podemos olvidarnos del relé térmico para proteger el motor contra sobrecargas. Y este a su vez vamos a conectarlo a nuestro motor. Pero hay dos tipos de motor. Este es el motor trifásico que viene ya con la conexión en triángulo, o sea, de esta forma. Solo hay que alimentarla desde 1, B1 y W1. Pero si quisiéramos ya hacer la conexión estrella triángulo con contactores, tenemos que desmontar estas placas, o sea, no debe quedar nada. Debería quedar así, solo los tornillos por donde vamos a hacer las conexiones respectivas en nuestro esquema. Entonces, estas 6 conexiones que vemos aquí, 1, B1 y W1, W2, U2 y B2, vamos a representarla en este motor que está acá, motor de 6 terminales, del cual vamos a conectar directamente a nuestro relé térmico. De acuerdo. La conexión se haría de la siguiente manera. Siempre vamos a alimentar con el contactor KM1 directamente a los bornes U1, B1 y W1. Entonces, esta es la primera actividad. Esto sería como un arranque directo, solo que aquí la caja de conexiones está sin estas chapitas. Entonces, vamos a usar ahora los terminales de los finales de las bobinas para hacer las distintas conexiones estrella y triángulo. Entonces vamos a empezar con la conexión triángulo, la conexión. Eso no quiere decir que el proceso va a empezar por triángulo, sino que la conexión vamos a hacer con la combinación entre KM1 y KM2. Entonces, para KM1 y KM2 dice que se debe unir los bornes aquí, U1 con W2. Entonces, vamos acá, U1 es este punto de aquí, U1, lo vamos siguiendo, que sería este mismo de aquí. Entonces, vamos a coger U1, lo traemos a nuestros bornes de KM2 y lo unimos con nuestro borne W2. Aquí con W2. En vez de hacerlo con esta chapita, nosotros vamos a hacer con este contactor. Este contactor va a unir eléctricamente este punto a W2. Perfecto. Ahí tenemos esta primera conexión. La segunda conexión sería, aquí estoy siguiendo lo mismo, 1 W2, sería este de aquí, 1 W2, este punto. Y luego vamos con B1 U2, que sería este acá, B1 U2. Entonces venimos acá, B1 es este punto de aquí, lo pasamos al segundo borne, sería el borne 3, y a U2, perdón, a U2, de B1 a U2. Y ahí tendríamos hecho esta segunda unión, que sería esta de aquí. Vamos con W1, B2, que sería este de aquí. Entonces, a partir del siguiente contacto de fuerza, unimos con B2. Y de esta forma ya tendríamos hecha nuestra conexión estrella, la vemos, tal como la vemos en este esquema de aquí y esta caja de conexiones de acá. Ahora vamos a hacer con la combinación entre KM1 y KM3 la conexión estrella. Esta es un poco más fácil ya que solo tenemos que unir los bornes W2, U2 y B2 en un solo punto, como está aquí en el esquema, y se alimenta acá de forma directa en los bornes U1, B1 y W1.
Entonces vamos acá, primero vamos a hacer esta unión de aquí. Simplemente tenemos que puentear estos bornes. ¿Sí? Y conectar con y conectarse con los bornes W2, U2 y B2, tal como está aquí. Vamos con el primero. Con W2. Luego vamos con U2. Asegurémonos que se haga una buena conexión. Y luego con B2. Sería este mismo punto. Hasta aquí tenemos la parte de fuerza. Ahora vamos a concentrarnos en la parte de control. Entonces para ello vamos a utilizar también, en dependencia del contactor que tengamos, la bobina del contactor, supongamos que tenemos un contactor que trabaja con 220, entonces utilizamos dos fases y para lo cual vamos a utilizar un contactor bifásico. Ya, vamos a hacer entonces las conexiones para nuestro circuito de control. Y de aquí construiremos nuestro esquema de control. Vamos a hacer un traslado de esta línea a la parte inferior para que nos quede más cómodo las conexiones. Ahí. Y aquí ingresaremos nuestro relé térmico del relé que está aquí. Vamos a llamarle RT, relé térmico, para protección contra sobrecargas. Entonces los contactos están en esta parte. Nos vamos a la parte de accionamientos y en la última parte están los relés térmicos, los contactos auxiliares de un relé térmico. Entonces vamos a utilizar este normalmente cerrado. Y le ponemos el mismo nombre, RT, del relé térmico. Vamos a agregarle el pulsador normalmente cerrado de parada, en caso de que quiera pararlo al motor. Entonces desconecta todo el circuito de control. A este lo vamos a llamar stop. Y a continuación vamos a agregarle el botón de arranque en estrella del, del motor. Entonces un pulsador normalmente abierto utilizamos para realizar el arranque. Entonces aquí le ponemos Start. Start para el arranque. Y aquí vamos a iniciar con el arranque estrella. Entonces en el arranque estrella 15 tiene que iniciar al mismo tiempo, son KM1 y KM3. Entonces para ello yo voy a utilizar la bobina de KM3
KM3 y la voy a conectar directamente para iniciarse la conexión. Vamos a probar hasta aquí si se realiza bien. Si quiero activar, miren, aquí hay un problema porque justamente tengo que utilizar dos fases realmente. Entonces para eso mejor reemplazo estos bornes de una fase, los reemplazo por esta fuente trifásica, que sería la misma de aquí. ¿Sí? Puedo hacer uso de este mismo borne que está aquí, de L1, luego voy a utilizar L2 y probamos. Sí, ya, ahora sí tenemos ya energía en la bobina. Y estoy activando la bobina KM3. Ya, entonces habíamos dicho que para que se haga la conexión estrella tiene que también eh, energizarse KM3 y KM1. Entonces vamos a utilizar otra bobina de KM1, KM1, y que sería conectada igual con el botón de arranque. Pero hace falta también hacerle la realimentación, es decir, que se mantenga energizada esta bobina, las dos, KM1 y KM2, con un circuito de realimentación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a poner en paralelo con el botón de arranque. Vamos a coger en paralelo con el botón de arranque para que se enclave tanto KM3 como KM1. Entonces vamos a utilizar un contacto auxiliar, normalmente abierto, de KM3, para que se quede realimentado la bobina KM3. Entonces de esta forma, miren, cuando yo pulso, suelto el pulsador y ya se queda energizada KM3, paro, energiza y paro. Ya tengo solucionado la realimentación de KM3. Ahora me hace falta que se energice al mismo tiempo que KM3, KM1. Bueno, entonces vamos a utilizar en este caso un pulsador, perdón, un contacto auxiliar normalmente abierto de KM3 para que me haga este impulso, para que me dé este impulso de energía. Vamos a utilizar el contacto normalmente abierto de KM3, que sería él el que da la orden de que se active o se energice la bobina de KM1. Ya, entonces tenemos energizada esta parte, se activa y quedaría energizado KM1. Paro, entonces ahí tenemos un arranque estrella. Hasta ahí, miren, ya el motor se encuentra funcionando. Tendremos un arranque estrella, tal como se especifica en el esquema que está aquí tenemos.
estrella. Ahora vamos a hacer el cambio, pero de forma automática con un temporizador con retardo a la conexión. Entonces, ¿cómo funciona este relé temporizador? Vamos a utilizar el primero, el que dice temporizador al trabajo, o también se conoce con retardo a la conexión. Es decir, que demora un cierto tiempo. Una vez que se energiza la bobina de este contactor, una vez que se energiza la bobina, cuenta los segundos o minutos, como esté calibrado este temporizador. Nosotros vamos a utilizar la escala de segundos. Cuenta este tiempo y se activa. Es decir, los contactos normalmente cerrados los abre y los normalmente abiertos los cierra. Y aquí tenemos, miren, la simbología para este contactor. Los bornes son 55, 56 para el normalmente cerrado y 67, 68 para el normalmente abierto. Entonces vamos a utilizar este temporizador para que me haga el cambio de el arranque a triángulo. Entonces vamos a buscar un temporizador que está en la sección de bobinas. Y aquí tenemos distintos, tenemos el con retardo a la conexión, temporizador a la desconexión y una mezcla de ambos. El primero es el que vamos a utilizar y este lo vamos a poner en paralelo con KM3 y le vamos a llamar KT1 y le vamos a decir que se demore 5 segundos en hacer la activación de este relé. Entonces lo vamos a poner en paralelo con la bobina KM3. Entonces aquí estaría en paralelo. ¿Dónde vamos a utilizar el contacto de KT1? Les había dicho que para que funcione el contacto estrella tenía que estar KM3 con KM1, pero para el contacto triángulo tendría que estar KM1 con KM2, es decir, siempre va a estar KM1, pero para el estrella sería KM3 y para el triángulo KM2. Pero no podrían estar ambos al mismo tiempo, KM3 ni KM2, o sea, este tiene que salir, KM3 tendría que salir para que entre KM2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del juego o desenergizar la bobina del contactor de KM3. Entonces en este tramo podemos utilizar un contacto normalmente cerrado de este relé, de este temporizador, de este timer, para que desconecte a KM3. ¿Sí? Entonces vamos a introducir, aquí voy a borrar esta sección y voy a ingresar el contacto de KT que está en la parte de contactos. Venimos donde dice estos que son utilizados para los temporizadores. Miren cómo nos damos cuenta porque tiene como una media luna hacia la derecha y le ponemos el mismo nombre, que sería KT1. Y por aquí entonces estaremos en condiciones de ingresar que interrumpa, pero esto sería, perdón, sería un contacto normalmente cerrado, este de aquí, contacto normalmente cerrado, el KT1. Entonces vamos a probar. Cuando pulso, inmediatamente comienza a contar, miren, 4, 3, 2, 1 y desconecta. Desconecta y sacó a KM3, que esa era la idea, ¿no? Repito, inicio, cuenta los 5 segundos, desconecta esta parte de aquí, deja KM3, pero aquí surge de que KM1 se desenergiza también, ¿no es cierto? Cuando KM3 abre su circuito porque se quedó sin energía. Entonces aquí también hay que utilizar una realimentación del mismo KM1. Esto lo hacemos con
un contacto normalmente abierto de KM1 para evitar que se vayan los dos cuando actúe el KT1. Entonces ya no habría problema de que KM3 se vaya y me deje sin energía a KM1. Entonces simplemente hago aquí una realimentación y aunque el temporizador saque a KM3 y obviamente ya no obtenga energía por aquí, cuando se vaya KM3 se va a quedar energizado por acá. ¿Sí? Se queda energizado. Entonces miren, de esta forma evito que, por ejemplo, cuando el temporizador desconecte este ramal, deje KM3 sin energía y como KM1 ya estuvo energizado, se queda autoenclavado con su contacto auxiliar normalmente abierto. De esta forma solucionamos el problema de que KT1 me saque a KM1. ¿Sí? Ahora lo que haría falta es que entre KM2. ¿Sí? Ya tenemos a KM1 energizado, ahora me falta para la estrella que se active también KM2. Entonces voy a llamar a la bobina de KM2. KM2 y quien tendría que activarla es justamente la bobina KM1, ¿sí? KM1. Entonces vamos a utilizar aquí el contacto auxiliar normalmente abierto de KM1 para que le dé la señal de activarse. ¿Sí? Entonces energizamos, start, pero dice se ha producido un cortocircuito. Miren, él ya puede interpretar de que hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando yo arranco con el botón de Start y se activa KM1 por KM3, ya que por aquí, miren, KM3 le da la señal a este de aquí, lo activa, y KM1 a su vez envía también a KM2. Entonces es una orden incorrecta que está dando KM1 para que se active KM2. La idea es que no se produzca un cortocircuito al unirse KM3 y KM2 al mismo tiempo para activarse. Entonces, una protección es utilizar justamente un enclavamiento de que cuando KM3 esté energizado no se pueda energizar KM2. Entonces utilizamos nosotros un circuito normalmente, un contacto auxiliar normalmente cerrado de quien no quiero que esté presente, en este caso de KM3, para evitar de que yo me energice esta bobina de KM2 cuando KM3 esté energizado. Entonces, cuando KM3 energice, esto se va a abrir. De esa forma yo solventaría el problema de cortocircuito con KM3. Entonces vamos a probar. Energizamos, miren, y aquí se mantiene abierto, no hay problema. Cuenta su tiempo, el relé. Y después, miren, ya sí se activa KM1 con KM2. ¿Por qué? Porque KM3 ya está fuera de juego y ahora sí ya puede seguir energizado de KM1. Aquí tenemos otro problema, miren, cuando yo volví a ejecutar, a pulsar, miren, el botón de arranque, luego de que ya estuvo hecho la conexión triángulo, ¿sí? Ya, ahí está la conexión triángulo, y por si acaso alguien viene y vuelve incluso ya viendo la máquina arrancada y que está en triángulo,
vuelve a darle a pulsar este botón de arranque. Obviamente no hay nada que impida de que KM3 se energice. Ahí se produce, miren, un cortocircuito. ¿Cómo evito esto? Evito esto diciendo que cuando esto ya esté energizado, no se puede energizar KM3. Entonces, igual voy a utilizar un contacto auxiliar de KM2 para evitar que KM3 se energice cuando KM2 esté activo. Entonces, utilizo aquí un contacto auxiliar de KM2 y lo conecto. Entonces, de esta forma, aunque le vuelva a pulsar una vez que se haga el triángulo, ahí por ejemplo, cuando vuelva a pulsar ya no tengo este problema de un cortocircuito. ¿Por qué? Porque está abierto, miren, este ramal de aquí, por este contacto auxiliar de KM2 y evita que tanto KM3 como KT1 se energicen. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer otra vez el arranque, tengo que parar, desconecto todo y ahora sí, entonces puedo hacer el arranque estrella con KM1 y KM3, luego triángulo con KM1 y KM2 y si quiero volver a hacer esta secuencia tengo que pararla necesariamente para iniciar el proceso del arranque. Bien, ahora vamos a agregarle las luces piloto de marcha de color verde para cuando se active KM2, es decir, para cuando ha logrado el arranque. Entonces pongamos este start de color verde y va a estar en paralelo con la bobina de KM2. La luz piloto de parada, vamos a utilizar una luz roja. Vamos a llamarla off, la cual se va a activar cuando se haya dado energía en el disyuntor. Entonces, podemos cogerla de aquí. Después del relé térmico. Y de esta forma, cuando yo active, se va a encender. Pero tiene que ser roja. Ponemos rojo. Y por último, vamos a poner la luz piloto de fallo para cuando se active el térmico. Color amarillo. Pongámosle fail. Y se va a utilizar para esto el contacto normalmente abierto del relé térmico. Y la cogemos de este punto. No se puede coger de aquí porque si se activa el relé térmico no me va a permitir enviar esta señal. Entonces tiene que ser antes. Vamos a cogerla de aquí al ingreso 97, 98. Y vamos a probarlo. Miren, si tengo una falla, se desactiva la de parada y que entra en falla. Si se va la falla, yo podría arrancarla. Entonces, aquí miren, aunque yo la arranco, se queda la luz encendida. Entonces me hace falta algo que me la apague. En este caso voy a utilizar KM2, es decir, cuando KM2 se energice, que se apague. Entonces aquí me convendría un contacto normalmente cerrado
de KM2 para apagarla. ¿Listo? De esta forma, cuando yo doy el pulsado de arranque, está arrancando y cuando se active KM2 ya no va a estar en parada, sino en start. Pudiera ser que utilice KM3 para que se apague enseguida, ¿no? Entonces, creo que sería más conveniente KM3 para cuando yo dé el pulsado de Start automáticamente con KM3 se apague. Y la luz verde se va a encender cuando se encienda KM2, es decir, cuando ha logrado el arranque completo. Estrella triángulo. Miren, se enciende. Ah, pero aquí, entonces aquí faltaría también agregarlo a KM2. ¿Sí? Es decir, independientemente cuando esté o KM2 o KM1, esa luz no podría encenderse. Entonces pongámoslo aquí a KM2 también. De esta forma garantizo de que no se me va a encender cuando se vaya a KM3. Entonces vamos a probar. Lo más conveniente aquí es utilizar acá el contacto normalmente es abierto, perdón, cerrado de KM2. Entonces de esta forma, miren, se enciende, pero si alguno de los dos bobinas, sea KM3 o KM2, se enciende, automáticamente se apagará la luz, miren. Entonces se completa el arranque a triángulo. Ya, se enciende la luz piloto y si existe una sobrecarga, pues miren, tenemos la luz amarilla. Y de esta forma tenemos completo el esquema arranque estrella triángulo de un motor trifásico, incluido las luces de señalización.